los atributos divinos de los que muchos no quieren oír hablar es la ira de Dios. Nos encanta oír del amor de Dios, nos encanta la misericordia, nos encanta el perdón, nos encanta la gracia, pero volteamos el rostro cuando oímos hablar de la ira de Dios. Sin embargo, la ira es tan propia de Dios como lo es el amor. Hay quienes erróneamente piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, un Dios que destruye el mundo con diluvio, un Dios que hace llover fuego y azufre, porque repentinamente algo cambió en Dios, que ahora en el Nuevo Testamento es un Dios de amor, de gracia, es un Dios más condescendiente, es un Dios más flexible. Otros dicen, el Padre es un Dios de ira, mientras que el Hijo es Dios de amor. Este pensamiento es completamente erróneo. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios igual o más veces que en el Antiguo Testamento. La Biblia habla en Apocalipsis también acerca de la ira de Dios y del Cordero. Y el Salmo 2 nos habla de la ira del Hijo, que es el Mesías, Jesús. Así que, si queremos tener una comprensión correcta acerca de Dios, debemos conocer este atributo. Conocer este atributo es esencial. La ira es uno de los atributos insondables de Dios. Ahora, la ira divina no es como la ira humana. De hecho, Santiago dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. En cambio, la ira divina es, ante todo, justa y santa. Cuando Dios actúa en su ira, Él nunca pierde el control. Si pudiéramos definir la ira, diríamos que es la indignación y el rechazo de Dios ante el pecado y la maldad. O como dice este escritor, la ira de Dios es su santo y candente odio del pecado. Es la reacción y la repugnancia de su naturaleza santa contra todo lo que está mal. La ira de Dios, por lo tanto, es la manera en que Dios reacciona ante el pecado. Decir que Dios tolera, o peor aún, que se complace en el pecado y la injusticia, es algo impensable. Así que si creemos en un Dios santo y justo y bueno, tenemos que saber que Él está permanentemente indignado y airado contra el mal. La ira es la manera en que Dios responde ante el pecado. Sin embargo, en varios pasajes la Biblia nos dice que Dios es lento o tardo para la ira, lo que significa que Dios demora la manifestación de su ira porque no quiere que nadie perezca. Él concede tiempo para el arrepentimiento. Su amor y su paciencia detienen su ira hasta el día señalado en el que Él obrará con justicia castigando a los pecadores. En la Biblia la ira de Dios se simboliza con una copa que poco a poco se va llenando hasta que colma la medida y entonces es derramada sobre todos los que la provocaron, como un vino embriagante del cual tomarán todos aquellos pecadores impenitentes. Hay varias cosas que podemos meditar acerca de la ira de Dios. Primero, la maravillosa noticia de que por medio de Cristo nosotros hemos sido salvos de la ira, pues Dios nos ha justificado por la sangre de Cristo, como dice Romanos 5:9. Justificados pues en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Biblia nos enseña que Cristo enfrentó cara a cara la ira de Dios en la cruz por nosotros, para que nosotros no tengamos que enfrentar la ira de Dios en el juicio. Cuando Cristo estuvo en Getsemaní, Él oró diciendo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Esa copa significaba el sufrimiento que Jesús enfrentaría en el tormento de la cruz. Allí a Jesús se le dio a beber de la copa de la ira de Dios para que nosotros no tengamos que beberla. Así que Jesús tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros no tengamos que tomarla. Sin embargo, todos aquellos que rechazan a Jesús tendrán la ira de Dios sobre ellos. Como dice San Juan 3, versículo 36, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
La segunda cosa que podemos meditar acerca de la ira de Dios es que la ira de Dios nos enseña a temer. El Salmo 90, versículo 11 dice: tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Y el escritor en Hebreos 12, 28 y 29 dice que debemos servir a Dios con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese temor nos hace apartarnos del pecado y vivir una vida santa, justa y piadosa delante de Dios. Y por último, la Biblia dice que la ira de Dios viene inminentemente sobre este mundo. No hay nada que pueda detenerla. Su ira se manifestará en el día señalado. El día de la ira será un día de castigo y de retribución y de justo juicio. En el día de la ira muchos querrán huir y dirán a los montes: caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira de Dios y del Cordero. Nuestro único refugio de esa ira es Jesucristo. Él es, dice San Pablo, Él es quien nos libra de la ira venidera. Si tú que me estás viendo no has venido a los pies de Cristo, te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio para que tus pecados sean borrados y que seas también salvo de esa ira que pesa sobre este mundo.